Bienvenido a los que nos ven por internet también, las personas que nos ven. Si andas en el área de Bastro, te esperamos. Ven, visítanos, aquí te esperamos. Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 13 y la sostiene ahí abierta. Ahorita le digo el versículo, hermanos. El tema de hoy yo le puse así: ¿qué escuchas? Así le puse. ¿Alguien se recuerda el tema pasado, el domingo pasado, que estuvieron? Propósito, ¿sí? Van de la mano, hermanos, y porque para tener un propósito primero debes haber tenido, escuchado algo antes, ¿no? Fíjense que los expertos, hermanos, coinciden de que los bebés empiezan a escuchar desde cuando están en el vientre de la madre. Se le puede hablar y los bebés escuchan, ¿no? Incluso por eso cuando nacen y escuchan la voz del papá lo pueden reconocer, o la voz de la mamá, porque ellos escuchan primero. Lo primero que el ser humano hace en este mundo es escuchar, ¿sí? Antes de hablar. Son dos temas en uno que, si tenemos el tiempo y Dios nos lo permite, lo vamos a dar. Si no, lo vamos a dar para el siguiente tema, pero para la siguiente vez. Pero vamos a ver cómo Dios nos va llevando, ¿sí? ¿Estamos aquí? Ahora, casi el 99.9% de las personas que son sordas también no pueden hablar. ¿Ya ha visto eso? ¿Sí? Y no es porque un problema afecte lo otro. El problema de la sordera no afecta las cuerdas vocales. O sea, la persona no puede hablar porque no ha escuchado. No puede emitir sonidos y poder imitar. Nosotros estamos hechos de una manera que podemos imitar. Hace poco, bueno, como a mediados del año, mi esposa fue para México. Ella es del DF, es mexicana, para los que no sabían. Y se llevó a mis dos niños, ¿no? También, bueno, los dos. Y curioso, ellos los primeros días que vinieron llegando, ¿cómo cree que vinieron hablando? Chaleñero, ya no. Venía hablando bien chilango. No se preocupe, mi esposa ya está redimida, no se preocupe por su cartera ahí. Entonces venían hablando, ¿no? Así venían hablando chilango, y incoherentemente, que uno no lo quiera, se te pega, ¿no? Bueno, ahorita en Navidad, ahorita en diciembre, a mí me tocó ir para allá, para Guatemala. Pues no es otro idioma, sino es lo mismo, pero el español, castellano más bien, es algo complejo. Entonces, ¿cómo cree que venían hablando mis hijos? Y hasta yo también me volví a resucitar. Se me pegaron otras palabras. Venía hablando mucha voz así bien chapín, ¿no? Cabal. Venía hablando ya bien chapín, y eso es porque el ambiente donde escuchas, lo que escuchas. Por eso a mí muchos me dicen: no, es que tú no hablas como guatemalteco. Le digo: pues es que tengo tantas mezclas que olvídate, de los 11 años ando por aquí. Y luego aquí en Estados Unidos tampoco no es como que se habla qué sé yo, un mexicano, un salvadoreño, un hondureño, un venezolano, un peruano, no, o sea, es una mezcla que se hace un idioma completo, ¿no? Y uno, sin querer, comienza uno a adaptar eso, como parquea la troca por allá o laquea la puerta, cosa que si vas a otro país no te van a entender a qué estás hablando español. ¿Estamos aquí? Pero uno va imitando, va hablando lo que uno va escuchando. Ahora, eso no, la palabra de Dios, hermanos, por eso me encanta este libro a mí, porque nos enseña de todo. Simplemente es cuestión de tomar el tiempo. No es un libro religioso como algunos tienen por ahí, sino que es un libro que te enseña de todo. Es el manual que Dios nos dejó para vivir. Así como cuando tú inventas algo, cuando tú lo vas a patentar,
siempre te piden los ingredientes y un manual cómo operar eso. Si no, no lo puedes vender. De la misma manera, nuestro fabricante, que es Dios, no nos dejó al ahí se va, nos dejó un manual, ¿sí? Pero a veces, como buenos hispanos que a veces somos, operamos algo y hasta cuando tenemos problemas, entonces vamos a ver qué decía el manual, cómo se prenden las luces o qué significa esta luz, cosa que debería ser antes de agarrar lo que vamos a operar, ver el manual. De la misma manera con la Biblia, hasta cuando ya tenemos problemas, es cuando vamos al manual y decimos, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, también nos enseña de eso, que primero nosotros tenemos que primero saber escuchar y luego tenemos que hablar, como cuando nacemos, cuando somos bebés, primero escuchamos por muchos años, yo creo que como a los 2 años empiezan a hablar, 3 años, no sé. Los niños, bueno, unos hablan más rápido que otros, pero en fin. Ahora, imagínense que nosotros somos como un recipiente y ese recipiente, cuando escuchamos, nos estamos llenando, ¿sí? Y cuando ya después que estamos llenos, vamos a hablar. Ahora, Jesús lo dijo así, de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso quiere decir que ya hay algo que se está llenando y la manera que se llena es a través de escuchar, ¿sí? Ahora, ¿por qué los ciegos, hermanos, su oído se les hace más mejor, más agudo, sería, ¿no? La palabra. Pueden escuchar los cieguitos cosas que tú y yo no escuchamos. ¿No se ha preguntado eso? Dirá usted, es porque tienen mejor oído. No, tienen el mismo oído que usted y yo. Lo único es que se vuelve una proidad. Se vuelve proidad porque de eso depende su vida. Prácticamente mira a través de sus oídos. Nosotros estamos hechos de una manera que todo lo que no es importante, automáticamente nuestro cuerpo lo pone a un lado, sin preguntarnos y nada, dice, esto no es importante, voy a hacer esto primero. Y ahí es el problema, que a veces sacrificamos muchas cosas que realmente son muy importantes por lo que urge en ese momento. Y muchas de las veces lo urgente no debería ser lo importante. ¿Sí? A veces no podemos pensar en otra cosa que tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre y no importa lo que te sirvieron, comiste porque eso era lo urgente. Y ya después te pones a pensar y no tenía que haber comido eso. Pero en fin, así somos. Ahora, Mateo capítulo 13, por favor, en el verso 9, dice de esta manera Jesús así, después de hablar la parábola del sembrador, que no vamos a hablar de eso, simplemente quiero sacar este texto de aquí y luego ya después nos vamos a ir al 16 y al 17. Dice así, el que tiene oídos para oír, oiga, ok. Jesús no les estaba diciendo porque no podían escuchar, porque no tenían oídos esta palabra. Les estaba diciendo porque automáticamente la persona que puede escuchar es la persona que agarra, lo pone en práctica, se lo lleva y después tú puedes saber si escuchó o no. Por eso le puse el tema así, ¿qué escuchas? Tú y yo podemos saber fácil, hermanos, qué escuchamos. Simplemente pasa 5 minutos o 10 minutos con una persona, escúchala hablar y vas a saber qué ha estado escuchando. Ya ha estado escuchando la Biblia o la palabra de Dios o novelas o películas, lo que sea. Eso es lo que trae en ese depósito y es lo que sí o sí necesita sacarlo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ahora, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora el verso 16, por favor. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿A quiénes les estaba diciendo ahora? Ahora ya no les está diciendo a la multitud, ahora les está diciendo a un grupo selecto de personas, sobre todo a sus discípulos. ¿Por qué esos discípulos escucharon? Porque si usted lee al principio, cuando él llamó a sus discípulos, hermanos, no les anduvo rogando en ningún momento Jesús que lo siguieran.
En ningún momento. A nadie le rogó. Simplemente llegaba y les decía, ¿cómo les decía? Ven, sígueme. ¿Ok? Y alguno le dijo, espera que entierre a mi papá primero y después te seguiré. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Ok? Esa es una de las cosas que en las cosas de Dios no esperan, hermanos. Qué bueno fuera que todo esperara para cuando nosotros estuviéramos listos. Qué bueno fuera, ¿no? Que dijera que pudiéramos congelar a nuestro chiquillo ahí. Espérame aquí a los 3 años y voy a regresar en 10 años para poder pasar tiempo contigo, para estar contigo, para hacer esto, lo otro. Te tengo noticias, la vida no es así. La vida no espera a nadie ni a nada. Estemos listos o no, el tiempo pasa. ¿Sabes cuánto es el tiempo perfecto de hacer algo? En el momento que lo sientes hacer, hazlo. Ese es el tiempo perfecto. Así de fácil. Porque después las prioridades cambian, el momento, la ocasión, el lugar, todo. Así que en el momento ese, hacerlo. Continuamos en el verso 17, por favor. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Puede decirle a su hermano que tiene al lado, dichoso tú, bienaventurado. Esto no lo pudieron haber, hermano, y escuchado los que estuvieron antes de Jesús. Ni Abraham, ni David, ni nadie en ellos pudo escuchar esto. Mas, sin embargo, tú y yo tenemos esa oportunidad de escucharlo, hermanos, aquí. Ahora, Romanos, hermanos, 10, por favor, si va ahí adelantito. En Romanos 10, 17, es un verso muy conocido y dice así. Así que la fe que es por el oír, ¿ok? Y el oír por la palabra de Dios. Ok, ahí hermano nos está dando un dato muy interesante Pablo, el apóstol Pablo aquí. Lo que nos está diciendo es, la fe hermanos no es por vista. Y muchos, aún del grupo selectivo de que se llaman cristianos, a veces van a un lugar porque vieron por la televisión algún milagro, algo que hicieron y tantas otras cosas. Y algunos son como Santo Tomás, que dicen, hasta no ver, no creer. Bueno, en el momento que tú y yo miramos algo, en ese momento ya dejó de ser fe. Ya es un milagro, una cosa que ya existe, porque la fe es algo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo que yo estoy esperando, pero no lo puedo ver. Pero ¿cómo yo voy a obtener esa fe? Por el oír. Amén. Viene y comienzo a escuchar. Cuando comienzo a escuchar algo, dice, allá hay algo, allá hay alguien o algo, viene y va a ser. Lo mismo pasaba con el ciego Bartimeo. ¿Se recuerdan esa historia? Del ciego Bartimeo, Jesús dice la palabra de Dios que iba pasando por ahí, por la carretera, y se escuchó una gran bulla, un ruido grande que decían y clamaban y esto. Y aquel escuchó, dice la palabra de Dios, y escuchó que era Jesús, el hijo de David, el que podía sanarle su ceguera de él. ¿Y qué pasó? Comenzó a gritar, a hacer muecas, a mover gente. Hizo circo, maroma y teatro para poder llegar hasta ahí. Pero ¿por dónde vino? ¿Cómo entró la fe? Escuchar, porque él no miraba. Así que podemos ver que la fe no viene por vista, sino viene por oír. Amén. Y todo lo que escuchamos, así como también, hermanos, viene la fe, le tengo noticias, como todo lo demás, hermanos, lamentablemente, eso es así. No puede haber lo bueno si no hay lo malo. Entonces, así como viene también la fe por oír, ¿sabe qué otra cosa también viene por el oír? Las enfermedades, la incredulidad, el temor. Ahorita que viene el nuevo presidente, muchas personas
Ni siquiera ha estado en el poder esa persona, muchas personas que no tienen sus documentos en reglas aquí en Estados Unidos, ya hicieron sus maletas y ya se van. Y ni siquiera ha empacado, ni siquiera ha entrado al poder este hombre, lo que sea, pero simplemente por el oír entra ese temor y comienza, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar esto, va a pasar aquello, y comienza eso. ¿Y saben qué? El hombre tiene muchos problemas, uno de los problemas es eso, que le gusta hablar, ¿sí? Tiene cosas buenas también, y hay que orar por él. Como hijos de Dios tenemos la obligación de orar por las personas que están en eminencia, amén. Es una orden que Dios nos deja. Bueno, pero un problema de eso, y él sabe que a través del hablar vienen también muchos temores para las personas y esto, lo otro, pero en fin, así como entran las cosas buenas también a través del oír, hermanos, también entran las cosas malas. Miren, te tengo noticia. Escúcheme esto, por favor, con mucha atención, ¿sí? ¿Estamos aquí? ¿Todo? Ok. Mire, la diferencia cuando hablamos a cuando escuchamos es simplemente una, que cuando yo escucho, yo decido qué escuchar. Y yo tengo el poder para almacenar lo que escuché y para ponerlo en práctica. La palabra de Dios dice de esta manera, escuchad todo, dice, escudriña todo, pero dice, desechad lo malo y retener lo bueno. ¿Qué nos está diciendo? Nos está haciendo responsables que podemos escuchar todo, como dicen un dicho por allá. A mí me gusta escuchar a todos, pero no a todos le creo. ¿Sí? Ahora, depende de ti, depende de mí lo que vamos a retener. Es como un bote, si lo quiere ver así, lo he puesto un ejemplo a veces, que digo que a veces hay personas que a veces nos usan a nosotros como botes de basura, que van y depositan todo su veneno, toda su basura ahí y comienzan a decirnos, a desahogarse y a echar todo ahí. Y uno se queda con todo eso ahí y uno a veces no ha aprendido a sacar lo malo, a desechar todo eso. Ahora, eso tú y yo podemos hacerlo, pero cuando tú y yo hablamos, ahí hay un problema. Cuando hablamos es como una bala disparada, que ya no podemos echarla hacia atrás. Y ahora le has dado el poder a la otra persona para poder que la otra persona decida si escucha eso o lo desecha. ¿Estamos aquí? Por eso la importancia, por eso dije que son dos temas, pero van de la mano. Por eso uno que no escucha no puede hablar. Y por eso las personas que como dicen, si no escuchas consejo, no vas a llegar a viejo. Y tampoco puedes darlo, porque hay gente que es buena para dar un consejo, pero es malísima para recibir un consejo, hermano. Ahora, de esa gente, aléjate, por favor, porque sabes que si no pueden ellos retener y hacer, poner en práctica lo que te hacen, lo que quieren aconsejarte, no lo van a poder hacer. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Amén. Entonces la fe viene por el oír, no es por vista, ¿sí? Entonces de aquí en adelante, cuando escuches una mala noticia, algo así, comencemos y desechemos todo eso. Ahora, inherentemente, hermanos, cuando se trata de oír, tenemos que ir al principio. Vamos, por favor, al principio, a Génesis, por favor, al principio de toda la humanidad, donde empezaron todos nuestros problemas, ¿sale? Y no vamos a echarle la culpa a Eva esta vez, simplemente vamos a recalcar este texto que es muy conocido para muchos, para los nuevos que no que no saben que no han estudiado la palabra de Dios o que no tiene conocimiento, hermanos. Es un libro, la Biblia, el Génesis, habla de la creación, cómo fue la creación, cómo Dios hizo la creación y todo, el ser humano y todo. Usted lo puede leer en casa, es muy bonito el libro de Génesis, sobre todo los primeros capítulos. Y ya después, Dios había creado un mundo perfecto, pero como siempre vino el ser humano, o más bien vino el enemigo, metió su cola ahí
y desde ahí todos fuimos afectados. Pero Dios nos ama tanto que 2000 años pasados y todo, manda a su Hijo Jesús para poder nosotros volver a conectarnos con el Padre. Ahora ya dice la palabra de Dios que ahora manda a todo ser humano que no puede poner excusa que se arrepienta. ¿Sí? Entonces yo los felicito, están en un mejor lugar. So, Génesis capítulo 3, por favor. Y el primer versículo, lo leemos si quieres hasta el versículo 6, ¿sale? Para entender un poquito el contexto aquí y vamos a leerlo de una manera que podamos comprender qué estaba pasando en este episodio. So, Dios hizo toda la creación, hizo los peces, toda la creación, todo lo que usted ve, pero entre toda la creación que Dios había hecho, creó el ser humano, fue la corona de la creación, ¿ok? Y como lo puso que gobernaran todo este universo, todo este planeta Tierra, el diablo no estuvo de acuerdo, hermano. Por eso tiene un conflicto el diablo con usted y conmigo. Sobre todo, aún si es cristiano, tiene más problemas todavía. Le voy a explicar un poquito, para dejarlo un poquito ahí con ganas de que estudie un poquito más, ¿ok? Este planeta se le había dado anteriormente a Lucifer, ¿ok? Y por eso hubo un altercado. Por eso cuando Dios empieza en el libro de Génesis, que nosotros lo entendemos, ahora lo que tenemos escrito, de que Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, la tierra no empezó a existir en ese momento, la tierra ya existía miles, millones de años anteriormente. Pero había habido ese altercado, usted lo puede leer en Ezequiel también, en Isaías, cómo el diablo se levantó contra Dios, hubo una pelea grande, tuvo que Dios empezar nuevamente y cuando empezó a construir este mundo, Dios puso al ser humano como la máxima autoridad de todo lo que existe hoy aquí en la tierra. Usted y yo somos la máxima autoridad aquí en la tierra. Eso no le gustó al diablo, buscó una manera como meter su cola ahí y fue lo que pasó. Lamentablemente encontró a la mujer, alguien que se podía desahogar, y aquí empezó el problema. Miren cómo Dios hizo a Adán y a Eva, a los dos los creó de una manera, no hizo a nadie en superior, los dos, dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó, a los dos los hizo iguales. Delante de Dios, hombre y mujer somos iguales, hermano. Ninguno tiene más valor delante de Dios, aunque hay muchos machistas que dicen, no, que yo valgo más. No, simplemente Dios le dio liderazgo al hombre. Amén, porque alguien tiene que darle cuentas. Es como los jugadores que están jugando en un equipo de fútbol, siempre ponen a un capitán. Y ese capitán no es porque sea mejor que los demás, sino porque a él le van a pedir cuenta y él tiene que ir a dar la cara. ¿Estamos aquí? Así que, hombre, lamentablemente te tocó a ti. Porque es más fácil seguir que te sigan. Porque cuando te siguen, simplemente das los pasos donde alguien puso. Pero cuando alguien más te viene siguiendo, tú tienes que ir con el machete abriendo camino y a veces pisas en lugares donde no debes de pisar. Y por eso los problemas, los errores a veces que cometemos los hombres se notan mucho más que los que cometen las mujeres. Así que sean por favor conscientes, mujeres, con eso. Porque el hombre es el que va poniéndole el pecho a las balas por enfrente. En fin, continuamos. Verso 1, por favor, del capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo era esta serpiente? Astuta, ¿ok? Era alguien, dice la palabra de Dios, no la podía haber escrito mejor. Era más astuta que todos los animales que estaban ahí en el huerto, ¿ok? Pero ella comienza y le hace una conversación a la mujer y le dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles, ¿ok? Y miren lo que contesta la mujer en el verso 2, por favor. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, ¿qué dice? Del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ok, ambos aquí tenían mala información. El diablo, para empezar, le tiró como una carnada, como de esas que te tiran una verdad a medias para sacarte una verdad. ¿Ha visto de ese tipo de personas que son personas diabólicas? De verdad, que a mí me cae mal. Digo, si me vas a preguntar algo, pregúntame algo directo de una vez. No me andes con que le digo a Juan para que escuche Pedro. Y las mujeres tienen mucho de eso. Discúlpenme, hermanas, pero las mujeres, su lenguaje corporal o su, como dice, pasan ahí y pasan y dicen, ¿ya viste qué bonito vestido ese que está ahí puesto? Ahí mira el maniquí, se le ve ese bonito. Oh, sí, ese hombre está bien. Y si el hombre sigue caminando, ¿no? Oye, pero lo viste que le llegaba hasta abajo, hasta acá. Y el hombre, no, no me fijé eso. Y sigue caminando. Y la mujer lo que le quiere decir, ¿qué le quiere decir, mujer? Cómpramelo, ¿correcto? Bueno, discúlpame, pero nosotros no somos. Así que para la otra, dile, por favor, cómprame ese vestido. ¿Sí? Y te vas a evitar muchos problemas, porque los hombres somos más así, los hombres somos más directos. A veces cuando hay cosas que pasa que mi esposa me dice algo, yo voy y le hablo a la persona, mira, esto y esto y esto. Me dice, ¿cómo pudiste solucionar ese problema en un ratito? Le digo, es que así es. Le digo, para empezar, no hay que hablarlas así y ya. Pero así son. Bueno, el diablo sabía el lenguaje de la mujer, cómo meterle la curiosidad. Otra cosa, varones, por favor, hombres, la mujer es muy curiosa también. Desde el principio de nuestra madre Eva, eso es así. Una mujer no se puede quedar con una duda. ¿O no, mujeres? Afirmativo, afirmativo. Bueno, no se venga para el del matrimonio, va a estar bueno, me imagino, va a estar bueno, así que venga, pero simplemente para ver un poquito de contexto cómo el diablo era astuto y le llegó diciendo esas palabras. Ahora, Dios había dicho que no pudieran comer de todos los árboles, hermano. ¿Ah? Aún ella se lo aclara. Ella le dice, no, no es cierto. Tus fuentes de información están mal. Dios dijo que sí podemos comer de todos los árboles, de todos los frutos, menos del árbol este. Ahora, miren, un dato interesante aquí, hermanos, por favor. Escúchenme esto. Jamás escuches a alguien que te da una información a medias y tú continúes escuchando. Para empezar, es medio tonto de uno querer escuchar a alguien que te dice, mira, miré a Julanito de tal o esto, lo otro, ya viste tal cosa así, pero mira, aunque no sé bien los detalles, pero te digo esto. Cuando le digan eso, por favor, dígale, mira, ve, investiga todos los detalles y después me los traes y así luego hablamos. Bueno, así estaba el diablo ahí. No tenía todo, pero ella, sin embargo, le escucha y sigue hablando. Te tengo noticias, mujer, hombre, que me escuchas. El diablo ha vivido muchos más años aquí en este planeta que tú y yo juntos. Y sabes, lo único que él respeta y él lo que lo hace huir es que tú y yo estemos agarrados de la mano de Dios y que tengamos la palabra de Dios aquí. Jesús pudo ganarle la batalla al diablo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con otra cosa, ni con la cruz, ni con el agua bendita, ni con la Virgen, o con lo que tú quieras, él no va a huir. Lo que sí nos dice es resistir al diablo, ¿ok? Y someteos a Dios, no se les olvide esa parte. Sí, el diablo que dice, huirá de él. ¿Por qué dice someteos a Dios? Miren, suena un poquito drástico, pero yo lo veo así. Jesús dice que cuando tenemos un amo, que no podemos tener dos amos. En otras palabras, si nos estamos sometiendo a Dios, tenemos un amo. Y si tenemos un amo, ¿qué pasa cuando se meten con alguien que tiene es dueño de una propiedad? Tenemos quien nos defienda. Entonces él tiene que huir. Es algo matemática pura, no lógica.
La palabra de Dios nos enseña, hermanos, de una manera bonita, que si le prestamos atención, nos encanta, nos ayuda, nos entendemos. Ahora, en el verso 2 que acabamos de leer, ella ¿cómo se dice? Lo alinea. Lo alinea y le dice así, ¿no? En el verso 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Jehová, Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora, ella lo corrigió, le dice, es mentira lo que tú estás diciendo. De todo comemos menos de esto. Pero ella le añade, hermanos, no lo tocaréis. En ningún momento Dios le dijo que no tocaran ese árbol. No lo dijo. Búsquelo y verá. Simplemente le dijo, porque era casi imposible que no lo tocaran. Porque Dios, ¿dónde se lo puso? En medio. Imagínese a Adán corriendo con los elefantes y todo. ¿Usted cree que no iba a tocar por accidente el árbol? Claro. Pero ella, bueno, no sé si ella lo inventó o aún el esposo conocía, como dicen, conoce a su gente, ¿no? El esposo conocía a su gente, le dijo, ni siquiera lo toques. Aléjate de ahí lo más que puedas, no lo toques. Me imagino que tal vez Adán hizo eso. Vamos, esto es versión José Guadalupe habla hoy, ¿no? No lo dice la Biblia, pero vamos a creer que eso, él conocía a su gente y le dijo, hey, ni siquiera te aparezcas por ahí, aléjate lo más que puedas. ¿Y qué pasa? Como dije, la mujer no puede quedarse con la curiosidad y que dijo, entre más se lo evitó, más buscó manera como acercarse, ¿no? Pero así pasa, hermanos. Los seres humanos somos complejos a veces, somos un poquito difícil de comprender. Pero en fin, eso Dios no lo había dicho, pero le funcionó a Adán por un tiempo, pero después ya no le funcionó. Continuamos, por favor, el verso 3, acá 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis. Ahora hasta resultó dando consejería. Después de que no sabía bien la información, ahora le comienza a decir y dar consejería de esto y esto. Pero como dije al principio, ¿qué escuchas? ¿Sí? Ella se puso a hablar con él, a escucharlo, y él le dice al final, no moriréis. Y en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y saben que efectivamente, hermanos, fue así. Porque hay algo de verdad en lo que el diablo le estaba diciendo. Como dije, fue una verdad a media. Dios cuando le dijo que iban a morir, no le estaba diciendo que sí, le estaba diciendo literalmente que iban a morir espiritualmente y también físicamente. Porque el hombre desde ahí se desconectó de Dios. Ahora, el hombre, como dije, hermanos, no era eterno. Dios no lo había hecho eterno. El hombre moría, pero lo único que tenía que hacer el hombre era estirar de la mano y agarrar del árbol, ¿se recuerdan? De la vida, porque ahí también estaba el árbol de la vida. Y así el hombre podía vivir eternamente. Pero cuando Dios los castigó y los sacó del huerto, ¿se recuerdan? También lo privó de esa libertad que él tenía de ahí. Entonces, pero igual ellos ahí murieron espiritualmente. Entonces, ¿quién tenía razón, Dios o el diablo? Lamentablemente, Dios, o desafortunadamente para ellos y para nosotros, Dios hermanos, siempre tiene razón. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aleluya, hermano. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué antes no le llamó la atención el árbol a Eva? Ojo aquí, ellos ya tenían años ahí en el huerto. No fue luego, luego. Nosotros a veces lo leemos así, luego, luego, pero no.
La palabra de Dios nos revela varios contextos que ya tenían tiempo ahí en el huerto, ya conocían todo. Aún Adán, antes que le hiciera a Eva, habían pasado muchos años antes que Dios le hiciera a Eva. Él ya le había puesto nombres a todos los animales. ¿Cuánto durarías tú y yo para ponerle nombre a un animal, por favor, todos los animales? Échate ese trompo al uña, como dicen, baja el libro ahí a ver cuánto durarías. Bueno, todos esos años ya habían pasado para él ponerle nombre a todos esos animales. Me dice un amigo, dice, un chiste, dice, ¿por qué crees que Dios hizo a la mujer al último? Dice, y no la hizo al primero. Dice, imagínate el problema que Dios se hubiera metido si hubiera creado a la mujer primero. No, señor, ese árbol está muy curviado, mira, hazlo derechito. A este animal no le ponga las orejas muy grandes, pónselas chiquitas. Dios es sabio, hermano. Imagínense, Dios se evitó ese problema grande, ¿no? Pero en fin, es que la mujer es muy detallista, hermanos, muy perfeccionista en eso, ¿sí? Los hombres normalmente no somos así, ¿ok? Las mujeres tienen ese don de parte de Dios, que son así, detallistas, perfeccionistas. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Bueno, sí, porque si no, vuelvo a empezar de nuevo. Ok, ella estaba ahí, ese árbol, hermano, desde hace tiempo. ¿Por qué hasta ese momento le llamó la atención, hermanos? ¿Saben por qué? Porque miren, ¿cómo lo explico, Dios mío? Jesús dijo así, lo que el hombre busca, eso encontrará. Ok, ¿y por qué no lo encuentras antes? La respuesta es simple, porque no lo estás buscando. Si tú te pones a buscar ahorita oro allá afuera y agarras el magneto y lo que sea, no sé cómo le haces, pero encuentras oro. ¿Sí? Porque tus sentidos están puestos ahí. Como dije una vez, si tú te compras un carro rojo o un carro de tal marca, vas a empezar a ver tantos carros de tal marca y de tal color. Si estás embarazada, vas a empezar a ver muchas embarazadas. ¿Es porque, pum, surgió la era de embarazadas? No, es porque tus sentidos están puestos ahí. Entonces, ¿por qué ahora entonces el árbol de repente dice la Biblia que fue hermoso y codiciable para comer? Porque se levantó esa curiosidad y ella estaba buscando eso para verlo. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios que comió ella y aún también le dio a su marido? ¿Y cuál comió? La respuesta es fácil, mujer. Tú tienes más poder de lo que tú te imaginas. Los abuelitos decían una frase que es pelada para decirlo, pero creo que algunos la conocen, de que una mujer, hermanos, tiene un convencimiento tremendo. Así que nada de sexo débil, que no sé qué tanto, nada de eso, ¿sí? El peor error que pueden cometer ahorita que andan con el feminismo, ¿no? Que no sé qué canso, ese es el peor error que una mujer puede cometer. Porque quieres brincarte el rol que no te corresponde. Y eso no es, jamás vas a triunfar en eso. Porque yo, como dije una vez, siempre una persona que es original en lo que es original, nadie le gana. ¿Por qué? Porque tú eres original en eso. Sabes moverte en eso. En lo otro no. Por eso muchas mujeres que a veces son maltratadas y muchos así que y quieren ser feministas y lo que sea, está mal porque te vas de un extremo a otro, ¿sí? Porque dices que todos los malos me tocan y todo eso. No, lo que pasa es que tú y yo somos atraídos por lo que estamos pasando en ese momento. Fíjense, vamos a ir al primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 22, hermano. Ya con esto voy a terminar, ¿sal? Ya después vamos a continuar en el otro tema. Capítulo 22, por favor, y así, pero todos los que vinieron hoy, por favor, hermanos, vengan el otro servicio. ¿Cuántos se comprometen delante de Dios a venir el otro domingo? Venga, por favor, porque el tiempo nos avanzó y no pude, es mucha información para poder darlo, pero le voy a adelantar miren.
En el capítulo 22 del primer libro de Samuel dice así, no sé si lo puedes poner ahí. Dice así: yéndose luego David, de ahí huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Siguiente versículo, por favor. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Ok? El gran David, el gran David. Ahora, aquí, ¿por qué le puse este versículo aquí, hermanos? Porque cuando tú y yo, escúcheme esto, por favor, porque cuando tú y yo andamos escuchando algo y andamos de cierta manera, los patos se juntan con los patos, las gallinas se juntan con las gallinas, los leones se juntan con los leones. Ok, cuando él andaba ahí, se juntó, dice el que se juntó con todos los afligidos de espíritu, los endeudados, los amargados, todos los hados, todos los que tenían todo tipo de problemas. Hello. Y tú y yo algún día nos encontramos rodeados de todo ese tipo de personas. Te tengo noticias. Si son 9 los que están así con esos problemas, tú eres el número 10. Porque tú te sientes cómodo en ese momento. Miren, hay amistades, y muchos no me dejarán mentir aquí, hay amistades desde niños que nosotros tenemos, yo las tengo, que por circunstancias de la vida siguen siendo muchos mis amigos, todavía mis mejores amigos, comunico, hablo y todo eso, pero igual tengo otro grupo de personas que igual desde niños, conocidos, amigos y todo eso, pero por circunstancias de la vida ellos llevaron otros caminos, y cuando nos juntamos a hablar o esto, hablamos por teléfono, lo que sea, lamentablemente no tenemos tema de conversación, temas en común. ¿Te ha pasado así? No eres raro. Es que tú y él ya tienen diferentes prioridades, diferentes caminos. David se juntó precisamente en ese lugar, y no era un lugar pequeño, era un lugar enorme esa cueva, que ahí se juntaban todos los afligidos de espíritu y tantos así, tantos problemas que tenían. David llegó ahí, ¿sabes por qué llegó ahí? Porque él estaba pasando exactamente con ese problema, lo mismo. Ahora te tengo noticias. Jesús dijo: yo vengo a los enfermos, no vengo a los sanos. Ahora tú y yo hemos venido a este lugar porque hemos reconocido que necesitamos de Dios. Lo necesitamos en nuestra vida, necesitamos ese doctor de doctores que nos cure, que nos sane, no porque somos mejores que los que están allá afuera. No, estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios cada día. Amén. ¿Estamos aquí? Otra noticia. David, ahí dice la palabra de Dios que fue, y todos los de su casa, ¿qué pasó? Fueron con él. Porque cuando tú y yo también andamos en esa situación, ¿sabes qué? Todos pasan eso. Cuando mi hijo tuvo cáncer, hermanos, y Dios lo sanó de eso, yo les dije a mis hijos: aquí todos tenemos cáncer, y se acabó. Así de fácil. Porque cuando alguien se pasa por un problema, todos pasamos por ese problema, ¿sí? Y eso es así. Ese es un problema. Ellos están así. Así que cuando estamos escuchando, hermanos, cuidado de la abundancia del corazón, habla la boca. Pongámonos de pie, por favor.